En, bueno, les invito a abrir la palabra del Señor ahí en Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al versículo 10. Dice, vamos a leer del versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, estos versículos me han dado vuelta eh, todo este tiempo en mi cabeza y en mi corazón de el apóstol Pablo que fue llevado al tercer cielo y dice que escuchó palabras que no se pueden expresar, incluso que a nadie se le ha permitido pronunciar. El mismo apóstol Pablo que fue llevado a ese lugar, que vio cosas que quizás ni siquiera puede expresar, fue el mismo apóstol que fue descolgado de una ventana de un muro en una canasta. Pablo, en este caso, fue llevado al lugar donde Dios mora. Y él tuvo una visión, él tuvo una experiencia del trono de Dios, de la misma manera que lo tuvo Isaías. Si uno lee Isaías, el capítulo 6, el versículo 1, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. De la misma manera que a Isaías se le fue mostrado el trono de Dios, también lo fue al apóstol Pablo. Y no solamente a él, sino también al apóstol Juan en Apocalipsis 4, versículo 1 y versículo 2. Ahora, en el caso del apóstol Pablo, cuando él describe esta visión, cuando él describe esta visión celestial, Pablo no relata lo que él vio. Solamente él dice que oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Y siempre me he preguntado qué habrá visto el apóstol Pablo, pero le fue
dicho que no podía expresarla. Ahora, el apóstol Pablo no se jactó de esa experiencia extraordinaria. Ahora, si nosotros hubiéramos tenido la misma experiencia que Pablo, si yo hubiera tenido la misma experiencia que tuvo Pablo de ver el tercer cielo, quizás no hubiera dejado de expresar o hablar de esa experiencia. Y de hecho uno cuando tiene una experiencia eh, extraordinaria en su vida, no deja de hablar de esa experiencia. Y no deja de hablar del privilegio de haber podido experimentar quizás lo que otros hubieran querido saber o hubieran querido ver. Pablo, en este caso, por el contrario, dijo que estaba dispuesto a hablarnos sobre otras cosas, más no de aquellas cosas que él había visto allá en el cielo. El apóstol Pablo estaba dispuesto a hablarnos incluso de las debilidades que él tenía por encima de lo que había visto allá en el cielo. ¿Y por qué? Porque se le dijo a él que no hablara sobre ello. Quizás Dios no quería que los demás supieran, así que no le permitió a Pablo expresar lo que él había visto. Ahora, se le dio a Pablo una espina en la carne, una espina que tenía clavada en su cuerpo. ¿Cuál era esa espina que Pablo tenía clavada en su cuerpo? No lo sabemos. Pablo en un momento, él le dice a los hermanos, yo sé que ustedes podrían haberse sacado los ojos para darme, y quizás podríamos pensar que fueron un problema o una enfermedad a los ojos, pero no lo sabemos, no lo dice tampoco él. Lo que sí dice es que Dios le dice que no diga nada de cuanto él vio, que mantenga silencio. La visión que Pablo había tenido era tan impresionante que hubiera sido fácil expresarlo, contar y quizás exaltarse él mismo. Y eso por la grandeza de las revelaciones que él había tenido. Él podía haberse gloriado a sí mismo y haber causado que otros se gloriaran en él debido a esa experiencia. Pero ¿por qué Dios le dio a Pablo un aguijón en el cuerpo? Al parecer todos podían ver ese aguijón. Era demasiado evidente que había algo que afectaba la vida, el cuerpo del apóstol Pablo. Era evidente que él estaba sufriendo, padeciendo con ese aguijón. No era un secreto para los hermanos, ellos estaban conscientes de lo que Pablo estaba viviendo, lo que él estaba sufriendo. Ahora, ¿por qué Dios permitió un aguijón en el cuerpo del apóstol Pablo? Y mis hermanos, quizás ese aguijón era para mantenerlo humilde, para que él no se enalteciera, para que él no fuera más orgulloso de haber tenido el privilegio de haber visto algo que otros no habían podido ver. Pero el apóstol Pablo aquí nos dice algo extraordinario, que él está dispuesto a hablarnos de las debilidades por encima de aquellas cosas que él había visto o que había tenido la oportunidad de vivir. Mis hermanos, la tendencia nuestra, la tendencia del ser humano es esconder
las debilidades, esconder aquellas cosas en las cuales podemos fallar, aquellas cosas que nos cuesta. Estamos tristes, pero ponemos cara de alegría. Deseamos llorar, pero nos tapamos los ojos o contenemos las lágrimas. Nos sentimos fatigados, cansados, pero aparentamos estar en control. Luchamos con la depresión, pero buscamos convencer a los demás de nuestro buen ánimo. Todo esto hace revelar con claridad la inmensa importancia que le damos como seres humanos a la imagen que nosotros proyectamos a los demás. Nos preocupamos mucho de qué estamos proyectando a las demás personas. Y mis hermanos, cuando uno muestra una debilidad, eh, cuando uno muestra una carencia, eh, esa debilidad nos hace vulnerables a las demás personas, a los que están a nuestro alrededor. Porque como seres humanos deseamos que nos vean como triunfadores, como personas que caminan con paso firme, que tenemos objetivos claramente definidos en nuestras vidas. Queremos que nos vean caminando sin vacilar, con paso seguro. Y me recuerdo lo que hizo Abraham cuando habla ahí en Hebreos, que dice que él salió sin saber hacia dónde iba. Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, que yo te voy a llevar a un lugar. Él no sabía dónde quedaba ese lugar, no sabía cómo era ese lugar. Y dice la palabra del Señor que él salió sin saber para dónde iba. Y él estaba con su mente cuando llegó a Canaán, ni siquiera construyó, sino que vivió en carpa, pensando, dice, en una ciudad celestial, lo que se proyectaba más allá. Y él fue obediente. Por la fe, dice, obedeció. Mis hermanos, nos cuesta mucho caminar como caminaron Abraham, nos cuesta mucho caminar como caminó Pablo, con tantas dificultades, con tantas cosas alrededor, pero confiando plenamente en quien lo había llamado. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, cada día es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, nosotros como seres humanos nos resistimos a revelar aquellas cosas que muestran nuestra verdadera condición. Y mis hermanos, ¿cuántas veces hermanos me han preguntado cuando llego a la asamblea, Renato, ¿cómo está? Estoy bien. Y por dentro estoy llorando. Y como que nos cuesta mucho mostrarnos eh, frágiles, débiles. Pablo declara que gustosamente él se va a gloriar de las debilidades, no de aquellas cosas que son la grandeza de las personas. Lejos de producirle vergüenza a Pablo, él va a mostrar que es débil y que esas debilidades que él tiene son las verdaderas marcas de una dependencia absoluta en el Señor. Él quería mostrarle a los hermanos que dependía completamente en el Señor, en su fidelidad, en su gracia. Por medio de sus debilidades, Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente de su gracia, de su misericordia y su poder. Y todo eso fue para su bien, para el crecimiento, para el desarrollo de él. La continua dependencia de Pablo en Dios lo hizo más fuerte de lo que pudieron haber hecho
las cosas que él vivió, como la gloria y la confianza en sus propias capacidades, sus propios logros. Filipenses el capítulo 3 nos habla de lo que era antes de aquel encuentro personal con Cristo. Y si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3, le invito a ir a Filipenses capítulo 3, nos muestra en estos versículos, nos muestra en lo que él confiaba antes del encuentro personal que tuvo con Cristo. Y el apóstol Pablo aquí va a enumerar 7 aspectos de su conducta en las que él confió en otra etapa de su vida. Y si nosotros vemos el versículo, en el versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Miren lo que dice, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo diciendo, yo no voy a confiar en la carne. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguna piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Si alguien tenía que mostrar que podía confiar en la carne, él tenía todas las credenciales, él tenía todas las capacidades. Y mis hermanos, esto me habla de la identidad que yo tengo en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Miren, cuando alguien me preguntaba, mi hermano Renato, ¿usted quién es Renato? Y cuando uno le pregunta, quién es Renato? Bueno, yo vengo de Chile, cuando estaba en Ecuador yo, vengo de Chile, trabajé en esto, hice esto. Y me dice, no, 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 ¿quién es usted? ¿Cuál es su identidad? Y ya uno dice, a ver, ¿de qué está hablando? Y se trata de quién soy en Cristo. Recuerden mis hermanos a Juan. A Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres? ¿Se acuerdan ahí en Juan capítulo uno? En Juan capítulo uno le dicen, ¿tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Le preguntaron a Juan. ¿Eres Jesús? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Y qué contesta Juan? Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esto es identidad. Esto es saber quién soy yo. Y el apóstol nombra aquí en Filipenses lo que él era antes. Después dice lo que él es en Cristo, pero ¿qué es lo que era antes? Versículo 5, ¿qué dice? Circuncidado al octavo día. El orgullo de la tradición. La tradición en Israel era muy fuerte. Y él dice, bueno, si vamos a hablar de tradición, yo fui circuncidado al octavo día. Nací y fui criado en la religión judía. Después en el versículo 5 él estaba orgulloso de su nacimiento, del linaje de Israel. Él estaba orgulloso de su posición de la tribu de Benjamín. Saúl, el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín. El orgullo de la clase hebreo de hebreo. No era cualquier judío, no era cualquier judío, era un judío que podía ser respetado. El orgullo de la religión en cuanto a la ley fariseo, la religión que era predominante en Israel, orgulloso de su reputación en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Pablo, Saulo medía el carácter religioso por su odio hacia los cristianos. Para los judíos la fe cristiana tenía que ser destruida. Era una religión que no era, que era de Satanás, decían ellos.
en Gálatas 1, 11 al 14. Y, y Pablo, más encima, era orgulloso del carácter. A ver, ¿quién es Pablo? Yo soy irreprensible, dice. Nadie podía decir que Pablo no era un buen judío. Y él podía decir, estoy orgulloso de lo que yo era. Pero ¿qué dice Pablo? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que él había logrado antes de conocer a Cristo era pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aún más lo considero como pérdida porque quiero conocer más de Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero conocer más a Cristo, dice Pablo. Quiero aprender más de Cristo. Quiero ganar a Cristo. Quiero conocer más del amor de Cristo, experimentar el amor de Cristo. Y todo lo que yo he vivido lo tengo por basura. Lo tengo como pérdida. Todas las cosas, antes que se convirtiera Pablo, todas esas cosas que daban éxito en el esfuerzo por agradar a Dios, todas aquellas cosas que él pensaba que estaba haciendo bien, la considera como pérdida. Un día el Señor se encontró con Pablo en el camino a Damasco y desde ese día Dios transformó la vida de Pablo. Ese encuentro personal con Cristo lo hizo una persona diferente, al punto de poder decir que cada día de su vida él lo iba a vivir para Cristo. Muchos de nosotros pensamos que la verdadera madurez del creyente se logra cuando logramos de alguna manera ser independientes de Dios. Pablo nunca lo vio así. Pablo hablaba de una dependencia absoluta en Dios. La idea de que muchos de nosotros tenemos es que son nuestros planes. Tengo planes bien trazados. Esto es lo que yo pienso hacer. Esto es lo que yo pienso, incluso cuando teníamos 18 años. Esto es lo que yo quiero estudiar. Esto es lo que yo quiero trabajar. Tenemos planes muy bien trazados, pero en ninguno de esos está Dios. Y esto no es madurez, mis hermanos. Dios trazó las circunstancias en la vida de Pablo. Él sufrió cantidad. Él sufrió persecución. Fue apedreado. Tuvo 2 veces naufragio. Ahora, ¿qué dice? Persecuciones, afrentas, necesidades. Él sufrió necesidades, angustias. Y podemos ver la cantidad de cosas que él sufrió, el apóstol Pablo sufrió. Ahí lo relata también ahí en Corintios, las aflicciones que él tuvo y aún el peso de las iglesias
también se agolpaban en su corazón. Y Dios fue trazando en la vida de Pablo para que él pudiera depender 100% constantemente en la gracia y en el poder de Dios. Él se gozaba en que Dios lo hubiera forzado a confiar en su gracia y en su poder, aún mucho más, para que él pudiera decir cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dice, no, no es que ya lo haya alcanzado, sino que avanzo. Miro hacia adelante, me proyecto hacia adelante. Y uno podría decir, sí, pero Pablo estaba a un nivel que yo difícilmente puedo llegar. En eso Dios le introdujo en su vida un aguijón. Y mis hermanos, la mayoría de nosotros también tiene su propio aguijón. Y una mirada a nuestro interior nos muestra lo débiles que somos y la necesidad tremenda que tenemos de confiar constantemente y totalmente en la gracia y en el poder del Señor. Mis hermanos, si nosotros creciéramos hacia el nivel y madurez que tenía Pablo, aún en esas circunstancias nos diría lo mismo que le dijo a Pablo, necesito que sigas dependiendo de mí en todo. Necesito que sigas aferrado a mí. Mis hermanos, no, no son mis planes. No se trata de mí, se trata de mi Señor. Dice el Salmo 138 que Jehová cumplirá su propósito en mí. Él tiene propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, un camino trazado para cada uno de nosotros que tenemos que cumplir, que tenemos que avanzar. Pero tenemos que avanzar unido al Señor, aferrado al Señor. El mismo Señor Jesucristo ahí en Juan 15 nos dice, separado, no, no se separen de mí, separados de mí nada podéis hacer. Ahora necesitamos seguir dependiendo en todo de nuestro Señor. No es un lugar para ser independientes del Señor, sino para estar más unidos a Él, más dependiente de Él. Dios no permitió el aguijón en la carne de Pablo para castigarlo o para mantenerlo débil. Dios le permitió ese aguijón en Pablo para mostrar el poder de Él en Pablo, para mostrar su poder en Pablo y para que Pablo avanzara en el poder de Dios. Ahora uno puede pensar, ¿Pablo era débil o era fuerte? Podemos ver a un Pablo que viajaba por el mundo antiguo llevando el Evangelio, a pesar de las persecuciones que había. Y yo les decía, sufrió naufragio, cárceles, pero predicó a reyes, predicó a esclavos, fortaleció iglesias, entrenó a creyentes para llevar el liderazgo en las iglesias. Por lo que podemos ver, no era un hombre débil. A la luz de lo que él hizo, podríamos nosotros meditar y decir que Pablo era un hombre muy fuerte, demasiado fuerte, pero él sabía
que la fortaleza que él podía tener venía de Dios. Él estaba consciente de sus debilidades y buscaba la gracia y el poder de Dios constantemente. Mis queridos hermanos, si queremos vidas que tengan esa fuerza, ese impacto, también debemos entender y admitir que somos débiles. También nosotros debemos buscar a Dios para recibir esa gracia, para recibir esa fortaleza diaria. En cualquier tarea que hagamos, en cualquier evento que hagamos en nuestras vidas, es Dios obrando a través de nosotros. Por eso es que Pablo pudo decir ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos ver y recordar un poquito el momento, la historia del pueblo de Dios. Podemos pensar en alguna persona que alguna vez fue utilizada por las fuerzas o virtudes. Podemos ver a algún personaje en la escritura que fue utilizado porque era un superhombre. Más bien podemos ver a un Abraham que era incapaz de tener hijos. Un José, un esclavo olvidado en la cárcel. Moisés, un pastor de ovejas. Su hermano lo quería matar y él decía, me cuesta mucho hablar. Gedeón, el menor de la casa de su padre, pobre y escondido de aquellos que lo querían matar. David, un pastor de ovejas. Nehemías, un copero del rey. Jeremías, joven y sin experiencia. Juan el Bautista, un desconocido que moraba en el desierto. Y los discípulos, simples pescadores. Hombres sin letras, dice una parte. Sin preparación alguna. Todos tenían algo en común. Debilidades. Todos tenían algo en común. Fallas. Pero también tenían algo en común. Que en las manos del Señor tuvieron victorias. A Pablo, que en su tiempo fue perseguidor de la iglesia, Dios le permitió tener ese aguijón para que dependiera completamente en él. Ahora, ¿qué podemos decir de tantos hermanos que marcaron profundamente la vida de nosotros? Todos ellos, sin excepción, fueron útiles porque permitieron que sus debilidades fueran el medio por el cual Dios expresó su gloria. Muchas veces nosotros exaltamos demasiado a quienes están a nuestro alrededor o nosotros mismos tenemos la tendencia de exaltarnos. Y lejos de cada uno de nosotros, lejos de mí poder exaltarme, sino más bien decir soy muy débil, pero Dios obra a través de mí. Y mis hermanos, ustedes también, teniendo un corazón dispuesto a que el Señor nos use para su gloria, podemos disponer nuestro corazón a que el Señor nos use en las debilidades que tenemos, nos use para su gloria. Mis hermanos, no tratemos de disimular las debilidades que tenemos. No busquemos esconderlas. No perdamos el tiempo en justificar
esas debilidades. Muchas veces buscamos tapar esas debilidades, esconder las debilidades, buscando hacernos fuertes, pero ahí no actúa el poder de Cristo. Cristo pierde poder en nuestras vidas. Debemos reconocer y aceptar nuestras debilidades porque son la puerta para que la plenitud de Dios se manifieste en nuestras vidas, para que Él pueda obrar, para que Él pueda trabajar. ¿A quién llama el Señor para que le sirva? Mis hermanos, yo no veo en la Biblia que Dios llama a preparados, aquellos que se han preparado. ¿Qué dice 1 Corintios 1:26? ¿A quién llama el Señor? Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte o se gloríe en su presencia. ¿A quién llama el Señor al servicio? Aquí está la respuesta, mis hermanos. Al menospreciado, al vil, para que no haya en nosotros nada en la cual podamos gloriarnos, sino que la gloria sea para el Señor, para el que nos llamó. El Señor no llama a preparados, sino que Él llama y el corazón dispuesto de aquel que dice, heme aquí, Señor, aquí estoy, úsame a mí, y el Señor ahí prepara. Dios llama y prepara para la obra del Señor. ¿Qué le dijo a los discípulos? Venid, síganme. Yo os haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos eran pescadores normales, pescadores en barco. Su profesión era ser pescadores. Y el Señor les dice, yo vengan para acá, síganme. Yo les voy a enseñar a pescar vidas, a pescar hombres. Ahora, mis hermanos, el llamado que les hizo a estos varones es el mismo llamado que le hace a usted y me hace a mí. Hay muchos peces. El Señor dice, vamos a pescar. Damos gracias al Señor hoy día pudimos hacer una actividad en la escuela. Aquí en Guayeco hay 75 niños en la escuela. Y hablamos con la directora para hacer un programa y nos permitió. Y pudimos predicar el Evangelio a 75 niños y a todos los profesores, 22 funcionarios. ¿Y saben qué? Mi papá fue director de esa escuela y me dice, ¿cómo no le voy a permitir si su papá fue mi profesor? Me dijo la directora. Y tuvimos la oportunidad de poder predicar el Evangelio e invitar a los niños y a los adultos a que vengan a la asamblea. ¿Cómo enfrentamos a diario los nuevos desafíos? Mis hermanos, reconozcamos delante del Señor aquellas cosas en las cuales somos débiles. Reconozcamos delante del Señor nuestras incapacidades para que Dios las use para su gloria. ¿Qué le dijo a los discípulos el Señor? Denle ustedes de comer. Mucha gente estaba ahí siguiendo al Señor. Más de 5.000 personas. Denle ustedes de comer. Y los discípulos dijeron, pero ¿cómo? Si juntáramos todo el dinero, nos daríamos para comprar. ¿Y quién va a vender tanto? Y uno de los discípulos llevó unos pescaditos, unos panes. Y en las manos del Señor eso fue multiplicado.
Y quienes repartieron esos panes y esos peces fueron los discípulos. En las manos del Señor, multiplicación. Pero quienes tuvieron que hacer la obra fueron los discípulos. Y en su momento quizás fueron incrédulos. Un niño se apareció y sí, aquí hay unos pescaditos, hay unos pancitos. Y en las manos del Señor fue bendición. El Señor le pregunta, Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice, tengo una vara. Le pregunta a Gedeón, le dice, ¿eres un varón valiente y esforzado? Y le dice, no, yo no soy valiente ni esforzado. ¿Qué tienes? Fuerza. Bueno, con tu fuerza, con tu fuerza. Mis hermanos, ¿qué tenemos en nuestras manos? Lo que tenemos en nuestras manos puede ser para la gloria del Señor. ¿Tienes una Biblia? Prediquemos el Evangelio. ¿Tienes ganas? Salgamos a evangelizar. Lo que tengamos en las manos del Señor va a ser de bendición. Y mis hermanos, me da vuelta mucho a mí el tema del apóstol Pablo, porque por mucho tiempo escondía mis propias debilidades, sin entender que en las manos del Señor, un simple hombre como yo podía ser de tanta bendición. En las manos del Señor, mis hermanos, podemos ser de mucha bendición. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por poder abrir su palabra, poder compartir con mis hermanos ahí en Santa María. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Oh Padre, que aquellas cosas en las cuales nosotros podemos ver como debilidad, oh Padre, usted ve el modo en el cual su poder es manifestado.